ya está grabando. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí tenemos, a ver si hay alguien para entrar todavía, porque había 13 y ahora hay 11. Debe haber 2 todavía por entrar. Bueno, ya le vamos a dar entrada. Bueno, siguiendo a los suelos ferralíticos, entonces, pasamos a un tercer suborden dentro del orden de los suelos zonales, todavía seguimos con los zonales, que son los suelos de color oscuro. Dejamos entonces los ponzoles de clima frío y los ferralíticos de climas cálidos para meternos en los climas templados. Ahora nos insertamos dentro de las latitudes medias, en donde vamos a tener estos suelos que aquí el autor le llama de color oscuro. Sí, perdón. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, proseguimos entonces. Les decía que estos suelos de color oscuro están enrolados dentro del régimen de carbonatación. Nosotros habíamos visto la pausolización, la ferralización y la carbonatación. Es decir, suelos asociados a condiciones de climas más o menos mesotermales, templados, moderados, sin calor y sin frío en términos generales, por supuesto, promedio, en donde justamente bajo esas condiciones, sumado a las condiciones moderadas del clima, sumado al aporte de una hojarasca proveniente principalmente de pastizales, de gramíneas, que dijimos ese es un aspecto muy importante en el proceso de humificación, no es lo mismo el aporte que hace cualquier hojarasca. Principalmente la hojarasca de las gramíneas y de los bosques, por ejemplo, de hojas caducas, son o es la mejor hojarasca que se le puede aportar para mejorar o generar una mejor y una mayor humificación. En cambio, los coníferas y los bosques de hojas caducas, de hojas perennes, perdón, que son hojas que habitualmente lustrosas o que tienen celosidad, esas hojas que tienen que adecuarse a una estación seca o fría, habitualmente son perennes, no dejan caer las hojas, pero tienen una adecuación para evitar la transpiración. Entonces eso la hace complicado, difícil, lentifica el proceso de humificación. Acá estamos hablando de suelos asociados primordialmente a pastizales, a praderas, a estepas, en donde el aporte de gramínea favorece a la humificación. Por eso son de color oscuro. Toda la parte superficial, el primer medio metro del suelo tiende a ser oscuro. Por ahí, en las zonas más continentales, el espesor del humus es un poco menor, pero en términos generales son suelos de color oscuro en la mayor parte del primer medio metro del perfil, asociado a pastizales. La lixiviación no es tan intensa como teníamos en los suelos anteriores, porque ya las precipitaciones tampoco suelen tener el tenor de los suelos que habíamos visto anteriormente, en los climas fríos lluviosos y calurosos y lluviosos. Vamos a ver, acá tenemos los perfiles, por ejemplo. Este que está a la izquierda es un típico suelo, como los que podemos tener nosotros, están sacados de los suelos de Estados Unidos, pero son muy similares a los que podemos tener nosotros en una zona de buen drenaje aquí dentro de la llanura pampeana, por ejemplo. Muy oscuro en la parte superficial, estos son pies, estimo que son pies. Entonces acá debe haber, fíjense, 2 pies, 60, 70 centímetros más o menos de profundidad, o medio metro de profundidad, un poco más de medio metro de profundidad, de color oscuro. Acá ya se termina el humus y empieza a aparecer los colores amarronados, típicos de la arcilla que tiene hierro incrustado, con un cierto grado de oxidación y de deshidratación. Como es clima templado, no clima cálido, no se enrojecen, pero sí adquieren estas tonalidades ocre, pardas o amarronadas. Este ya es para un clima más continental, entonces vamos a ver menos espesor de humus y vamos a ver estas pelotitas negras que corresponden a la precipitación de carbonato de calcio a una cierta profundidad. Acá no se ven, no quiere decir que no haya carbonato. El carbonato
puede estar en la masa del conjunto del perfil de suelo, no precipitado de esta manera, porque seguramente no hay una estación seca tan marcada que permita esa precipitación en pelotitas blancas, como se ve aquí, pero está en el conjunto en la masa. Basta agarrar una muestra, tirarle unas gotitas de ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico, cuando entra en contacto con el carbonato, enseguida se forma ácido carbónico, empieza a burbujear rápidamente. Esa es la técnica rápida para saber si hay carbonato o no hay carbonato. Después tenemos, si vamos más hacia el oeste, o sea, más hacia el interior, más hacia la continentalidad, ya pasamos a otro tipo de suelo de color oscuro, dejamos estos suelos y vamos al suelo castaño ya en el borde del desierto, del semidesierto, desierto. Este sería ya el último suelo que tiene, por supuesto, menos humus y ya medio estamos entrando a un clima seco y por lo tanto empieza a tener ciertos rasgos parecidos a los suelos de color claro, que es otro tipo de suelo dentro del orden de los suelos zonales. Pero estos son los de color oscuro. Hasta ahí llegamos con los color oscuros. Fíjense esto, que lo ven ahí en Strahler, lo tienen. Es una cadena de suelos tomado en Estados Unidos, pero que lo podemos aplicar tranquilamente aquí en Argentina, desde el este, desde la costa del Atlántico, hacia el interior de los Estados Unidos. Se sabe que las precipitaciones disminuyen paulatinamente de este a oeste. Estados Unidos tiene una gran cordillera aquí, de manera que todo el país está principalmente regido, a excepción de los estados aquí lindantes con el Pacífico, están regidos por las lluvias que generan el anticiclón del Atlántico Norte. Este anticiclón es el que trae la lluvia. Y esas precipitaciones disminuyen paulatinamente hacia el interior. Como el clima va cambiando, entonces, a medida de que nos internamos en el continente, por supuesto, eso se manifiesta en las características del suelo. Contra el borde aquí de los climas, digamos, del Atlántico, acá está el Atlántico, tenemos un clima húmedo, dijimos hoy, donde hay pausolización. En Canadá hay pausole más arriba, más al norte, el pausol a ultranza. Aquí en Estados Unidos teníamos el pausol pardo gris, y acá en el sudeste el pausol amarillo rojizo. Toda esta franja que está acá está justamente dominada por el suelo pausol, que acá no tenemos nosotros en Sudamérica. Ellos sí lo tienen. Primero viene el popsol. Fíjense que acá hay una línea de color grisácea, pintado de gris hacia abajo, que es la zona de acumulación de sales de calcio. Como el popsol está extremadamente lixiviado, obviamente las sales de calcio están allá abajo, está totalmente desprovisto de sales de calcio, son suelos ácidos. Todo lo que es salinización está prácticamente lixiviado, lavado, no se encuentra en los horizontes superiores, eso seguro. A medida que yo me interno en el continente, se terminan los bosques, todo eso es boscoso, todo el sector este de los Estados Unidos es boscoso. Carolina del Norte, Carolina del Sur, toda la zona de Nueva York, Washington, Boston, Massachusetts, Harvard, toda esa zona van a ver que es una zona de bosque de hojas caducas, y aquí el sudeste también, con otro tipo de bosque, ya más perennifolio. Bueno, pero si me voy hacia el interior, cambia el balance hídrico, ahí ya va modificándose el balance hídrico, llueve menos, las temperaturas cambian porque ya tenemos más continentalidad, el bosque paulatinamente, transicionalmente, le va dejando lugar a los pastizales. Empiezan a aparecer las praderas, y junto con las praderas aparecen los suelos de color oscuro, como el que les mostré hoy. Menos lixiviado, ya empieza a haber sales de calcio todavía bastante abajo. Fíjense ustedes que no se ve acá el carbonato casi, está bastante abajo, pero ya empieza a ascender la zona de acumulación de sales de calcio. Si me voy más hacia el interior, este suelo que se llama Brunisen, fíjense que este es un nombre ruso, ha quedado el nombre ruso para mencionar a los suelos oscuros de praderas. El Chernozem es un suelo oscuro de estepa, o sea, un pastizal más abierto, que queda con un porcentaje del suelo que queda al desnudo, sin cubrir de vegetación, ya referente de un clima entonces un poquito más seco, y con un carbonato que ya está más arriba y que ya empieza a precipitar como pelotitas blancas, como vemos acá. Me corro más hacia el interior y ya el Chernozem le deja lugar al castaño.
ya más claro, menos humus, carbonato más cerca de la superficie. Después del castaño viene el pardo, si queremos seguir con la catena, fíjense en la cantidad de carbonato que se acumuló ahí en un horizonte BC, por decirlo de alguna manera, ya tiene un color pardo, el color negruzco del humus en medio como que empieza a desaparecer porque hay menos aporte de materia orgánica, y bueno, ya después me meto en el desierto. Esto ya está fuera de color oscuro, ya el pardo también. Estos dos suelos ya entrarían dentro de los suelos de color claro, que es otro suborden dentro del orden zonal. Los oscuros son estos, necesitan de un clima más húmedo. Ya estos, además de tener un color claro por el poco aporte de materia orgánica, tienen una acumulación de sales de calcio más cercana a la superficie. Siempre la salinización está asociada al desierto, y ni hablar si el drenaje es inadecuado. Entonces ahí es más, todavía se potencia la presentación de la sal. Y acá ya tengo el desierto absoluto, donde ya prácticamente la vegetación, el desierto absoluto no tiene casi vegetación, hay dunas, hay médanos, hay arena, hay mesetas rocosas, con muy poca vegetación. Bueno, esto lo podríamos aplicar a la República Argentina, solo que tendríamos que sacar el POPSOL porque no lo tenemos, pero sí tenemos estos suelos que son muy representativos de Entre Ríos, de Santa Fe, del estilo de los Brunissen. Si nos vamos hacia las provincias mediterráneas, Córdoba, La Pampa, San Luis, por ejemplo, pasamos a los Chernosen, ya de tener 1000 milímetros de precipitaciones anuales pasamos a 600, 700. Si me corro más hacia, digamos, el sector oeste de Córdoba, entrando ya a Mendoza, San Juan, paso a tener los castaños, y después ya, cercano a la cordillera, paso a tener los pardos y los grises. ¿eh? Después ya tengo el desierto absoluto, ya prácticamente adosado a la cordillera, donde hay que hacer riego para, por ejemplo, desarrollar la agricultura de la vitivinicultura, por ejemplo, o el cultivo de olivos y los cultivos de allá de las regiones áridas. O sea, esta catena la tenemos nosotros acá también, solo que no tenemos tanta continentalidad nosotros y no tenemos el POPSOL. Eso sí, ahí tenemos que sacar el POPSOL. Bueno, la distribución de estos suelos está dada por el color marrón y este número 10, este lila que está aquí, el marrón representa a los Brunissen, los suelos más oscuros, dentro de la categoría de suelos oscuros, y más hacia el interior tenemos esto, que serían los suelos de color un poquito más claro, más seco, más árido, hacia el interior. Acá tenemos bueno, acá también lo tenemos en la parte interior, que esto es una zona más o menos una meseta alta, está en zona tropical, pero tiene altura, y al mismo tiempo tiene precipitaciones menores, lo que decíamos hoy, porque tiene una estación seca bastante marcada, y la selva le da lugar a un bosque. En realidad esto no es un pastizal, es un bosque, pero es un bosque distinto a la selva que está aquí. Después tenemos en Estados Unidos toda la franja intermedia, acá tenemos los popsoles y los bosques, y en el interior, en la parte central, tenemos toda una lonja en donde están representados los suelos justamente de tipo de color oscuro, tanto de pradera como de estepa. Acá el 9 también sería otra categoría, el castaño debe ser este, y ya el amarillo es el gris de desierto. ¿Dónde más lo tenemos? Bueno, lo tenemos acá muy bien representado las estepas rusas, por ejemplo, y los rusos, de hecho, que han desarrollado la agricultura desde hace tanto tiempo, y es otro de los grandes graneros del mundo, tienen aquí, al sur de toda la zona boscosa del norte, una zona continental cubierta de estepa, con un invierno muy rudo, muy riguroso, cae nieve, y bueno, ahí tenemos también los suelos de color oscuro. Más hacia el sur, con más continentalidad todavía, el Brunissen le deja lugar al Chernosen y después ya entra al amarillo del desierto. Esos son los lugares, acá, bueno, algo en Australia, acá en China, lamentablemente está cortado acá el mapa, pero acá en China tengo también la parte más húmeda, la Manchuria, que es una región de China muy cerealera de producción de arroz. Ellos, como tienen tantos miles de chinos ahí metidos, tienen que alimentar a semejante cantidad de gente y apuntan al arroz principalmente. Bueno, entonces ahí está distribuido en zonas mesotermales, templadas, los suelos de color oscuro. Ahí tenemos algunos perfiles que lo identifican.
Fíjense en lo humífero que es, ahí ya se terminó el humus y empieza a aparecer el material pardo, amarronado, propio de la arcilla con presencia de hierro. El hierro no es soluble en agua, entonces es muy fácil que esté presente junto con la arcilla, adosada a la arcilla y con un cierto grado de oxidación y de deshidratación. Lo que puede estar o no precipitado es el carbonato a mayor o a menor altura, como dijimos hoy, depende del tipo de clima. Bueno, y acá tenemos el otro orden, que es el orden, dentro del orden zonal, el suborden de los suelos de color claro, que contrastan con los de color oscuro que recién estuvimos viendo. Bueno, estos son suelos que están asociados a los climas secos. Estamos hablando de zonas secas, pero con drenaje adecuado. Acuérdense de lo siguiente, ¿eh? El orden zonal siempre requiere de un escurrimiento adecuado, si no, caemos en el interzonal o intrazonal. Entonces, si bien se llaman de color claro, hoy yo les mostré un suelo gris, puede ser rojo también, porque ojo que yo puedo tener un suelo en una zona más o menos cercana a la zona subtropical y los suelos justamente se enrojecen o por el material aportado, que es rojizo, pueden enrojecerse. Nos pasa a nosotros, por ejemplo, en ciertas estepas del noroeste argentino, donde los colores tienden más a ser rojos que a grises. Grises son en San Juan o en Mendoza, pero si vamos a La Rioja y de ahí para el norte, vamos a ver que muchas veces los colores son más rojizos que grises, pero siempre de color claro. Falta el humus, falta el agua, falta el quimismo en el suelo, el perfil se desarrolla poco en realidad. Tiene incipiente evolución, como dice aquí, tiene poco humus, la actividad biológica es escasa, los horizontes existen, pero no se observan a simple vista, prácticamente se ve un perfil casi igual en toda la verticalidad del perfil, y que hay gente que quiere entrar acá, me parece. Ahí está. Bueno, sí, a ver, ¿hay gente que quiere entrar? No. Porque hoy había 13 y ahora hay 12. A ver, permítanme un poquito ver si hay alguien que quiere entrar y yo no le estoy dando entrada porque estoy hablando. No, no hay nadie. Están todos. Bueno, perfecto. Volvemos. Bueno, ahí estábamos entonces. Los suelos de color claro, ahí hay algunos perfiles. Este es el gris, pero después está el rojizo de desiertos. Hay desiertos que tienen esos colores y otros tienen los colores pardos. Pero todos tienen color claro. Falta el color oscuro que le otorga o que le da el humus que se acumula en la parte superficial. Y esos suelos están aquí prácticamente marcados con el color amarillo. Entonces, siempre asociado a los desiertos. Acá en Argentina, toda la diagonal que empieza por ahí por Jujuy y que cruza toda la Patagonia, hasta inclusive Santa Cruz y parte de Tierra del Fuego, que acá no lo han dibujado, pero todo este sector oeste de la República Argentina está asignado por los suelos de color claro, desde Jujuy hasta Santa Cruz. A excepción, claro está, de este 9, que es la zona cordillerana, y en donde tenemos el bosque subantártico, el bosque andino patagónico, es más húmeda esa zona. Entonces ahí ya tenemos suelo más asociado a los colores negros, los colores oscuros que veíamos hoy. Pero el resto, desde Jujuy hasta Santa Cruz, se llama diagonal árida, es casi una diagonal. En todo el oeste adosado a la cordillera de los Andes, que es la gran pantalla que tenemos para que las precipitaciones no puedan ingresar desde el Pacífico, y el Atlántico tiene el anticiclón a la altura de Brasil. Imagínense que toda esta zona está muy lejos. No sufre, no llegan las precipitaciones hasta ahí. Las precipitaciones entraban cuando no se había formado la cordillera todavía, hace 60 millones de años atrás. Teníamos en toda la Patagonia bosques, acuérdense, y está ahí la reliquia de los bosques petrificados, el Parque Nacional, Monumento Natural de los Bosques Petrificados, en la provincia de Santa Cruz, con los notofagus, que no solamente hoy están distribuidos nada más que en la zona de la cordillera,
Antes prácticamente toda la Patagonia estaba cubierta de ese bosque. Bueno, aquí todo esto es el Sahara, todo el desierto del Sahara, eso prácticamente son dunas, gran parte del Sahara, acá lo han dibujado todo, parte deben tener suelos azonales, ahí donde hay dunas hay suelos azonales, y si no suelos zonales, cuando hay buen drenaje y no hay tanto trabajo del viento, principalmente removiendo el material. La península arábiga, aquí el desierto australiano, los desiertos asiáticos, el de Gobi, la meseta del Tíbet, los desiertos aquí del sector, digamos, de Irán, Irak y algunos estados más al norte. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá los desiertos de América del Norte, desde el norte de México, el sudoeste de los Estados Unidos y los desiertos interiores a sotavento de la cordillera rocallosa que se encuentra allí. Igual el mismo fenómeno, el mismo efecto que nos genera a nosotros aquí. Bueno, esos son los suelos entonces de color oscuro. Y un último suborden, perdón, dentro del orden zonal, son los suelos de zonas ya muy frías, ¿eh? De zonas muy frías, ya donde el bosque le deja lugar a la tundra. Se trata de toda aquella zona, todavía hay gente que quiere entrar, esperen un poquitito, ahí está. Bueno, las zonas aledañas al mar glaciar ártico, allá en el norte, tiene un verano que apenas dura un mes y medio, cuanto mucho, por decir verano. La temperatura del verano sube de 0 grados como para descongelar la parte superficial del suelo. La temperatura llega a 4 o 5 grados. Esa es la temperatura del verano en la zona de la tundra ártica durante un mes y medio aproximadamente. Entonces, es tan riguroso el clima que prácticamente el suelo vive congelado, el agua se congela en el suelo. Miren, esto se llama permafrost o pergelisol, el hielo. El descongelamiento únicamente ocurre en la primera parte de la superficie. Miren con qué tienen que ir para romper justamente la capa de hielo cuando quieren estudiar el suelo. No van con una palita, como vamos nosotros acá. Se van con estos rompehielos que utilizan para romper también el asfalto cuando quieren hacer un arreglo. Bueno, utilizan ese tipo de herramientas justamente para poder romper la capa de hielo, el permafrost que se encuentra ahí. Todo esto es hielo. Entonces, estos son suelos de zonas muy frías, suelos de tundra, se llaman. O algunos autores le llaman criosoles. Crio significa frío. Sol viene del latín solum, que significa suelo. Son suelos congelados, prácticamente tienen muy poca evolución y están apoyados sobre la base de una vegetación realmente muy al ras del suelo, porque tienen que soportar el viento polar muy frío además, así que no hay árboles, muy pocos árboles, la betula nana, que vimos, alguna vez nombramos allá por la unidad número 1, que crece a muy poca altura, unos centímetros de altura, no crece como el abedul de latitudes menores. Bueno, no hay, fíjense, el paisaje, ¿no? La tundra no tiene prácticamente árboles y es una vegetación realmente muy empobrecida a ras del suelo. Además, miren, el hielo como se congela y se descongela, fíjense en lo que le hace a la arcilla es plástica. Así que la tensión y descompresión que provoca el agua en estado de hielo y en estado líquido hace de que la arcilla prácticamente se doble toda, se pliegue. El suelo se pliega también, no solamente se pliegan los relieves. Bueno, pasamos ahora, dejamos los suelos zonales y ahí tenemos entonces 5 grandes subórdenes dentro del orden zonal. Popsólico, ferralítico, de color oscuro, de color claro y los suelos fríos de tundra. Ahí están los 5 subórdenes dentro del orden zonal. Para cada clima, un tipo de suelo, un suborden de suelo. Pasamos a los suelos intrazonales ahora. Los suelos intrazonales, dijimos, son los que tienen escasez de drenaje. Entonces ahí tenemos principalmente 3 subórdenes. Uno que es el suelo hidromorfo, asociado a pantanos, a marismas, a turberas, altiplanicies también, zonas inundables, encharcadas muy fácilmente, ya sea por el deshielo de un agua que después en la tundra también pasa. La tundra está tan
erosionada por la glaciación del Pleistoceno, está en la zona ya lindando con el mar glaciar ártico, así que la glaciación lo ha planizado tanto a la tundra que prácticamente hay muy fácilmente suelos hidromorfos. Cuando se deshiela en ese verano corto el agua superficial, el agua no puede infiltrar porque abajo hay hielo, y tampoco se puede mover para los costados por la planitud del terreno, entonces se encharca todo, y ahí tenemos el hidromorfismo justamente. Y tenemos la formación de turba, porque la materia orgánica aportada, con el frío no se descompone, queda ahí acumulada, entonces encima con el hidromorfismo existente, y el frío se va transformando en turba, es una zona de una gran acumulación de turba, como tenemos nosotros en el sur, por ejemplo, en Tierra del Fuego, además, la turba se utiliza para calefaccionar casa o para cocinar, en algunos sectores, las Islas Malvinas también, por ejemplo, en Chile también lo hacen, y ni hablar en otras islas que están más al sur todavía antes de llegar a la Antártida. Bueno, los halomorfos es la falta de drenaje con clima seco, halo significa sal, son suelos cuya morfología están regidos por la presencia de sales en superficie debido a el ascenso capilar principalmente durante una estación muy prolongada seca o casi todo el año prácticamente. Bueno, y después tenemos los calcimorfos, que este calcimorfo también tiene una acumulación de calcio, de carbonatos o de calcio bastante generalizado, y son suelos muy especiales que vamos a tener cuando falta el drenaje y la roca madre aportante del material inorgánico es de tipo de la caliza, ya no de una roca silicatada como el granito, por ejemplo. Entonces, puntualmente, cuando yo tengo una roca madre que es de tipo calcimórfico, que es de tipo del carbonato de calcio, la caliza o la dolomía, que es otro tipo de roca también de ese tipo, entonces el aporte de material inorgánico ya no son silicatos de hierro, de aluminio, no, es carbonato de calcio. Entonces el perfil abunda de calcio, de carbonato de calcio, y ese carbonato con la falta de drenaje precipita y emblanquece prácticamente la parte superficial o cercana a la superficie del suelo, y se da el calcimorfismo. En Europa, por ejemplo, en el Mediterráneo europeo hay regiones donde se dan esos suelos calcimorfos y falta el drenaje. Pero esos son los tres subórdenes: hidromorfo, alomorfo, calcimorfo, que algunos autores le llaman rencinas también a ese tipo de suelo. Bueno, ahí está lo que yo ya les dije, ¿ves? Me voy adelantando, asociado a pantanos, turberas, marismas, escasez de drenaje. Si bien son intrazonales, poseen cierta extensión también en la tundra ártica, es lo que yo les decía, la planitud que tiene la tundra ártica y el agua de deshielo anual encharca fácilmente el suelo y genera hidromorfismo. La situación de hidromorfía retarda la descomposición de la materia orgánica, independientemente de que, bueno, en la tundra el frío ya inhibe el trabajo microbacteriano, la hidromorfía también lo hace. Entonces, donde hay hidromorfismo, va a haber escasez de descomposición de la materia orgánica a causa principalmente de la hidromorfía, no del frío. Los suelos se tornan anaeróbicos, pegajosos, con pocos poros, los pocos poros están ocupados por el agua y sin posibilidad de oxidación, razón por la cual en el hidromorfismo lo que ocurre es una reducción del hierro y una tonalidad de color verde azulada. Esa es la característica principal de cualquier suelo hidromorfo. Es el color verde azulado que caracteriza al horizonte B del suelo, que está siempre encharcado. La parte superior puede estar encharcada en algún momento del año y en otros no. Y en otros no. Depende de cuándo se produzca el deshielo, cuándo llueva, pero lo que sí siempre está encharcado es el horizonte B más abajo, que es donde se produce la reducción del hierro. Se forma un horizonte B, ahí está, hierro reducido en estado ferroso, es el óxido ferroso, no el óxido férrico de color rojo que tenemos en la región ferralítica, y el color del óxido ferroso es verde azulado. Las arcillas verdes que podemos ver acá en cercanías del Paraná nomás, no hace falta irse a la tundra para ver el color verde azulado. Acá nomás lo tenemos en cualquier ámbito palustre asociado a pajonales, juncales, etcétera, etcétera, ese tipo de vegetación palustre que me dice que a veces hay agua, a veces está encharcado y a veces no, hay presencia de agua, entonces ahí yo empiezo a cavar y voy a ver el hidromorfismo más abajo. Bueno, y acá se puede ver,
Acá abajo, en la parte inferior, el horizonte B, horizonte con hierro en estado ferroso, que es lo que está siempre húmedo, si no encharcado. A veces encuentro el agua y no puedo seguir cavando más. Para seguir buscando muestras más abajo tengo que usar un barreno, enterrarlo como un tirabuzón, lo saco y saco la muestra de más abajo. Bueno, ahí se ve. Y acá arriba, como esto está sujeto a veces al agua, a la presencia de agua y otras veces no, sí está sujeto a la oxidación y ya empiezan a aparecer justamente algunos motes de color rojizo, indicando de que el hierro acá sí se oxida, en el A2. ¿eh? Horizonte con hierro en estado férrico, acá está en estado férrico, pero acá abajo, acá es donde está el gley, es el hierro en estado ferroso de color verde azulado. Y acá tengo la materia orgánica acumulada, a medio descomponer, por lo tanto el olor es bastante, el olor a podrido, digamos, el olor a descomposición, es bastante general, bastante común, y el color negro del humus que se empieza a incorporar, que es un humus incompleto, un humus suelto, un humus de estructura particular del tipo del Moder, ya no por una cuestión climática, sino por una cuestión de hidromorfismo en este caso. Bueno, ahí lo tenemos, fíjense, ahí ya tenemos el agua, ahí abajo, después de haber cavado. Este es el horizonte A2 que aparece medio de color rojizo, pero ahí abajo ya está húmedo, entonces no se ve el color, hay que dejarlo secar para ver el color verde azulado. Al estar húmedo no se ve. Acá tenemos el encharcamiento, esta es una tundra, se produjo, ya estamos en verano, por lo tanto, fíjense en los algodoncitos ahí de la hierba, que aprovechan el viento para empezar a dispersarse. El viento acá, el viento polar es como la Patagonia nuestra, sopla con una velocidad impresionante, así que son todos prácticamente anemócoros, la mayoría de ellos. Bueno, acá tenemos algunos perfiles también, otra vez el suelo pantanoso, el hidromórfico, ¿eh? Acá tenemos otro, acá tenemos el salino con una acumulación aquí blanquecina de sal, cercana a la superficie por el ascenso capilar durante la estación seca casi todo el año. Y acá tengo el calcimorfo, donde se ha acumulado carbonato de algunos pH altísimos ahí, aquí en la parte en el horizonte C. Bueno, ahí tenemos los alomorfos, esto no lo vamos a ver, simplemente les digo que hay distintos tipos de suelos alomorfos, están los solonchak, esos son nombres rusos también, que están dotados de según qué tipo de sales, ¿no? Los solonchak tienen cloruros, sulfatos, carbonatos, etcétera, etcétera. Pero después están los solonets, que estos son muy característicos de acá de nuestras cañadas, por ejemplo, que tienen salinidad también, son suelos salinos sódicos. ¿Por qué? Porque, bueno, en el periodo de sequía, o en el periodo de humedad, mejor dicho, la arcilla está sujeta a una hidrólisis en el suelo, ¿no? Se produce una hidrólisis de las arcillas y se libera sodio. La estación seca lo que hace es llevar ese sodio hacia la parte superficial y desparramarla. Entonces son suelos salinos sódicos que los rusos llaman solonets. Nosotros los llamamos suelos alcalinos o suelos sódicos directamente, frente a estos otros suelos que ya tienen un bodoque blanquecino, son zonas muy secas ya. Nosotros tenemos acá de ese tipo de formaciones en el noroeste argentino, cualquier salar o salina, donde hay acumulación justamente de sales. Y el calcimorfo, miren, acá tenemos la roca calcárea, en las laderas de las montañas, principalmente en los Alpes dináricos, en la zona de Croacia, Eslovenia, toda esa zona tiene este tipo de suelo. ¿Por qué? Porque las laderas de la montaña están hechas no de granito ni de ningún tipo de roca que conocemos nosotros por acá. Es carbonato puro. Entonces todo el suelo está asociado al aporte de ese tipo de material. Miren que esto se va por la lluvia y demás meteorizando y le aporta entonces material calcáreo que está presente ahí en el conjunto del suelo. A veces precipitado y a veces en la masa, en el conjunto. Bueno, y los azonales, para terminar esta segunda parte, son los suelos que, digamos, no tienen zonificación, no tienen horizontes, no han tenido evolución, y entre los cuales encontramos los litosoles, lito significa roca, son suelos de las laderas de las montañas, que al tener mucha pendiente están sujetas muy a la erosión de los agentes, trabajan más rápido,
y al aporte del material, o sea, a la remoción del material que conforma el suelo, pero al aporte del material desde más arriba. Entonces, evidentemente la evolución no se desarrolla porque continuamente se está removiendo material y aportando ese material de más arriba. Cambia el material. Entonces, esos son los litosoles. Y los regosoles, reg significa arena, son los suelos aluviales, por ejemplo, los albardones aluviales, de textura predominantemente arenosa, como tenemos, por ejemplo, en el albardón nuestro aquí del Paraná, seguido por la ruta 1, la ruta provincial 1, sigue la parte más alta, el coronamiento del albardón, la parte más alta, la ruta la han hecho por la parte más alta, tiene una textura predominantemente arenosa, ahí prácticamente tampoco hay evolución, evidentemente no hay arcilla, casi la arcilla está en las zonas palustres, se depositan pero más abajo, donde hay juncos, donde hay pajonales, en zonas más cercanas a lo lagunar. Y después las arenas del desierto, las dunas, la arena principalmente que está pululando en el desierto, tampoco tiene proceso de evolución porque el viento también está continuamente trabajando y removiendo el material y trayendo material de otro lado. ¿Ven? Ahí tenemos un suelo arenoso, regosólico, de textura arenosa, sin horizontes conformados, y acá tenemos del lado izquierdo una ladera de montaña. Muy delgados son estos suelos, no tienen demasiada profundidad, enseguida encontramos la roca más abajo, en donde la evolución se dificulta. Bueno, en definitiva, los 4 regímenes pedogenéticos que estudiamos la clase pasada nos llevaron a la clasificación de suelos del Departamento de Agricultura del año 1938. Pero resulta que esa primera clasificación genética, que a mí me gusta mucho justamente por ese motivo, porque lo puedo vincular a los otros elementos del sistema para darle una explicación a la conformación del perfil, fue Profe, modificada, ¿sí? una consulta, ¿se está por cortar? ¿Después volvemos a entrar o no? Y vamos a volver a entrar. ¿Están cansados ya? No, no, yo pregunto para saber si entramos o no de vuelta. Y vamos a hacer una última pasadita, si les parece. Bueno, ¿Eh? bueno. Bueno, porque hay una clasificación que surgió que se llama la séptima aproximación, y ya se está por cortar, ¿eh? Que es entonces lo que vamos a ver ahora. Cortamos y explicamos esta última partecita. ¿Eh? Salgo y entro otra vez. ¿Eh?